En las semanas anteriores hemos venido estudiando algunos pasajes que los hemos estudiado con la intención de que pongan una base, un fundamento de cómo Dios está llevando a cabo su plan de redención a través de los diferentes momentos de la historia de la humanidad. Y empezamos estudiando Génesis capítulo 3, en donde vimos cómo Dios responde con benevolencia al desafío del ser humano, y lejos de pulverizar a Adán y Eva, que hubiera sido justo que lo hiciera, no lo hizo, sino que más bien les prometió que su simiente aplastaría la cabeza de Satanás. Es una forma en la que Dios les está prometiendo a Adán y Eva la redención de sus almas, la victoria de uno de sus descendientes sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la muerte, sobre toda consecuencia del pecado. Y avanzamos un poquito más en el libro de Génesis, llegamos a Génesis 12 y vimos cómo Dios determinó extenderle la bendición a Abraham. Y esa bendición hablaba específicamente de restaurar la relación que se había perdido entre Dios y la humanidad a consecuencia del pecado. Y esta redención que Dios le ofrece a Abraham es algo que él mismo le dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, como una forma de decirle a Abraham: todo el que crea en el evangelio de Jesucristo que le fue predicado a Abraham, ese vendría a recibir la misma bendición que tú estás por recibir. Y el Antiguo Testamento continúa con esta historia de redención, y hoy lo que vamos a estudiar es un pasaje de Isaías que está en el capítulo 52 y 53. No sabemos por qué hicieron esa división. Realmente toda esta porción desde Isaías 52, capítulo 13, debería estar unida al 53, pero así lo hicieron. Donde vamos a entender que el plan de Dios, esa es parte de la revelación progresiva de Dios. Conforme Dios va revelando su palabra, cada vez va dando más claridad de cómo es que Dios ha decidido traer la redención a la humanidad. Y en Génesis 3 nos había dicho que era por medio de un ser humano, un descendiente de Adán y Eva. Génesis 12 nos dice que debe de ser un descendiente de Abraham. Y nos encontramos con Isaías capítulo 52, versículo 13 hasta el 53, donde se vuelve todavía más evidente cómo es que Dios va a alcanzar la redención en favor de la humanidad. Así que vamos a leer esa porción y vamos a comenzar con nuestro tiempo de predicación. Isaías capítulo 52, versículo 13, dice así: oigan esto, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. De la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ciertamente él asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades.
El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Tengo que tomarme un momento, porque es demasiado. Pero es todavía más asombroso saber que Dios determinó darnos el Evangelio de Jesucristo 700 años antes de su venida. Este pasaje de Isaías fue revelado 700 años de que Cristo se hiciera un ser humano y nos describe de manera prácticamente perfecta los padecimientos de Cristo. Algunos eruditos incluso se atreven a decir que este es el Evangelio según Isaías, que este es el quinto Evangelio. Toda esta porción de Isaías nos describe de manera completa la obra que Jesucristo llevó a cabo en nuestro favor. Y esta redención que hemos venido estudiando desde Génesis y hemos ido avanzando por diferentes pasajes de la Escritura, este pasaje, esta porción de Isaías nos describe una realidad que sobresale, y es que la redención viene por medio de la victoria del siervo sufriente. Voy a repetirlo, la redención viene por medio de la victoria del siervo sufriente. Y lo vamos a ver en tres grupos de verdades. Si uno agarra toda la porción, son 5 secciones de 3 versículos cada uno. Pero nosotros las vamos a agrupar porque a nivel temático se pueden agrupar en 3 secciones. La primera sección, o la primera verdad, la vamos a ver en los capítulo 13, versículos 1 al 3 y 7 al 9. Y la verdad es esta: la victoria de Cristo fue alcanzada a través del sufrimiento. La segunda sección la vamos a ver en capítulo 13, versículos 4 al 6. Y la verdad es esta: el sufrimiento de Cristo era necesario para nuestra redención. Y la tercera sección va a ser capítulo 12, versículos 13 al 15, y capítulo 13, versículos 10 al 12, y es que el sufrimiento de Cristo resultó en su glorificación. Y todo esto nuevamente lo podemos sintetizar en una verdad, y es que la redención viene por medio de la victoria
del siervo sufriente. Entonces vamos a estudiar esta primera verdad, que nuevamente ajustándolo en un sentido temática, viene digamos como un sándwich, por así decirlo, ¿verdad? Usted tiene las dos porciones de pan, tiene ciertos ingredientes y en el centro, si ustedes son carnívoros como yo, le meten la carnita, ¿verdad? Esa es la idea, ¿verdad? Las dos porciones más amplias o la que inicia esta sección y la que la concluye, se tratan específicamente sobre la glorificación de Cristo. Las dos otras porciones se tratan específicamente sobre los sufrimientos de Cristo y la porción central se trata sobre la razón de los sufrimientos de Cristo. Entonces vamos a ir hablando de estas tres. La primera que vamos a ver es que la victoria de Cristo fue alcanzada a través del sufrimiento. Y vean cómo lo describe los versículos 1 al 3 del capítulo 13. Vamos a empezar por esa primera sección. Versículo 13, capítulo 13, versículos 1 al 53, perdón. Capítulo 53, versículos 1 al 3. No sé por qué apunté 13, disculpen. Me engañé a mí mismo. Capítulo 13, versículos 1 al 3 dice: ¿Quién ha creído? Lo dije otra vez, ¿verdad? Oren por mí, porfa. Capítulo 53, versículos 1 al 3. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz en tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. En Génesis capítulo 3 habíamos visto que Dios había dicho que Él iba a aplastar la cabeza de la serpiente y sin embargo la serpiente iba a morder su talón. Pero realmente esto se refería a una aflicción reversible, a un tipo de daño que la serpiente ocasionaría que era reversible. Pero hasta este momento en la revelación que Dios ha dado a lo largo del Antiguo Testamento, todavía no se podía comprender la magnitud, la dimensión, la extensión del sufrimiento que el Mesías habría de padecer para poder traer la redención a su pueblo. Esta sección que estamos estudiando justamente nos va a hablar de su sufrimiento. Y su sufrimiento incluyó el rechazo. Versículo 1, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? El Evangelio de Jesucristo fue predicado y el mensaje de salvación fue ignorado. La cruz de Cristo le fue predicada a Abraham, lo estudiamos la semana pasada. Y por siglos y siglos se anunció la venida del Mesías y por siglos y siglos fue rechazado el anuncio del Mesías. Y las personas no lo creyeron. Aún después de su muerte, el Evangelio sigue siendo anunciado y anunciado y anunciado y las personas siguen ignorándolo y siguen rechazando al Mesías. Versículo 2 dice, creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca, sin aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Y uno se pone a ver cuál era la comprensión de Israel como nación en cuanto a cómo debía de ser el Mesías, y ellos querían un Mesías con poder militar. Posiblemente cuando Israel quiso un rey, el primer rey, para ser igual a las demás naciones, ¿a quién escogieron? A Saúl, un hombre grande, fuerte, alto, como yo. Definitivamente a mí no me hubieran escogido, pero el punto es que ellos estaban
poniendo su esperanza en ver a alguien que fuera llamativo, que fuera sobresaliente, que fuera distinto, que fuera atractivo, que se viera interesante, que hubiera algo destacable en ese Mesías, algo que impresionara. Y sin embargo, Jesús por 30 años pasó desapercibido, viviendo como un hebreo más en una comunidad nazarena. Jesús era un hombre físicamente ordinario, no cumplía los estándares de lo que los judíos entendían que debía de ser el Mesías. Jesús vino al mundo y nació en un pesebre, no vino al mundo con bombos y platillos, no vino siendo anunciado con cornetas o con trompetas, no, vino como un hombre simple y humilde. Y por eso, versículo 3 dice, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Desde el primer momento en su encarnación, la gente ignoró quién era Cristo. Desde el primer momento en que Jesús abre el texto y lee un pasaje de Isaías y dice, ahora se cumple delante de ustedes este pasaje, en ese primer momento la gente lo quiso tirar por el despeñadero. Desde el primer momento en que Él estableció su ministerio público, la gente lo quiso matar. No hay otro ser humano en la historia de la humanidad que haya sido rechazado como Cristo, que haya sufrido como Cristo, que haya sido afligido como Cristo, que haya sido despreciado como Cristo o desestimado como Cristo. Nunca nadie ha sufrido el trato que Cristo sufrió. Él enfrentó todo tipo de dolores, Él enfrentó todo tipo de sufrimiento, Él enfrentó todo tipo de violencia. Ni judíos ni romanos encontraron nada de valor en Él. Por el contrario, judíos y romanos confabularon en contra de Él hasta su muerte. Dos pueblos enemigos uniéndose en contra del Mesías. Hoy Cristo sigue siendo rechazado, sigue siendo despreciado, sigue siendo desestimado. Donde quiera que se predique su evangelio, el único medio de salvación, la humanidad sigue rechazando a este hombre, que es el hombre que ha sufrido las peores humillaciones en la historia de la humanidad. Pero sus sufrimientos se continúan describiendo en los versículos 7 al 9. Vean lo que dice el versículo 7. Fue oprimido y afligido. Es una forma en la que la descripción de los sufrimientos de Cristo empeora. Pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Fue oprimido y afligido. Versículo 8 nos va a decir, por opresión y juicio fue quitado. Jesucristo fue sujeto a los juicios injustos de judíos y romanos. Y no abrió su boca. Y Él tenía la libertad para defenderse. De hecho, le dieron la oportunidad para que hablara y se defendiera. Pero Él decidió no hacerlo. Él decidió no hacerlo porque sabía para qué se había encarnado. Sabía para qué había venido a este mundo. Sabía que era necesaria su muerte. Sabía que era necesario padecer la injusticia. Jesucristo fue exhibido públicamente, fue humillado públicamente, fue ridiculizado públicamente, fue avergonzado públicamente. Y Él no abrió su boca.
Versículo 8, por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida. Su vida le fue quitada. Y esta expresión de que su vida le fue quitada, lo que se nos describe es que Jesucristo sufrió un asesinato brutal e inescrupuloso de parte de los que le asesinaron. Y sin embargo, sufrió todo esto por causa de su pueblo, a pesar de que era el pueblo quien merecía la herida. Este es el Creador, por medio de quien todo fue hecho y para quien todo fue hecho, sujetándose al escarnio de la humanidad con tal de rescatar a los suyos. Este es el sacrificio sustitutivo. Este es el glorioso intercambio. Este es el justo por los injustos. Y los injustos somos nosotros. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico, versículo 9, fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. La humillación de Cristo se pensó de tal manera que incluso en su sepultura Él fuera humillado y fuera sepultado en medio de los delincuentes de aquella generación. Eso era lo que el pueblo tramaba para avergonzarlo, incluso en su sepultura. Pero con el rico fue en su muerte. No sé si se acuerdan, pero el hecho de que José de Arimatea fuera a reclamar su cuerpo siendo un rico y poniéndole en una tumba que nunca había sido utilizada, exclusiva para Jesús. Eso en términos humanos es José de Arimatea interviniendo, pero en términos divinos es una intervención divina en donde Dios por medio de esta sepultura está dándole una sepultura honorable a su hijo. Es la intervención divina por medio de la cual vemos el reconocimiento divino de que lo que acaba de hacer su hijo ha honrado al Padre. De tal manera que el Padre no permitió que fuera sepultado con los impíos, sino que tuviera una sepultura digna de lo que Jesús realmente era. A pesar de que el pueblo determinó humillarlo aún en su muerte, Dios lo honró en su muerte. La victoria de Cristo fue alcanzada por medio del sufrimiento. Pero uno tiene que preguntarse, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Cuál es la razón de este sufrimiento? La gente cree en Cristo, pero no entienden la razón de la cruz. Esa es la segunda verdad que está en los versículos 4 al 6. Y es que el sufrimiento de Cristo era necesario para nuestra redención. El sufrimiento de Cristo era necesario para nuestra redención. Este es el núcleo de toda la porción, este es el centro, este es el fundamento de toda la sección y nos describe la necesidad de su muerte. Y si ustedes avanzan por toda la sección, van a ver un intercambio de pronombres de manera continua. Él, nuestras, nuestros, él, nuestras, él, hemos, nosotros, él, nosotros. Este es el intercambio, como decíamos ahora, ese glorioso intercambio de que Cristo se puso en nuestro lugar y sufrió lo que nosotros necesitábamos sufrir. Gracias. Vean lo que dice el versículo 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido.
Ciertamente, esa palabra con la que inicia esta sección, ciertamente, es una afirmación de que esto que está por describir en los versículos 4 al 6 es absolutamente confiable, es digno de ser escuchado, es digno de ser recibido, es digno de que se viva en función de esta verdad. La obra de Cristo era necesaria porque viene a cumplir con el sacrificio levítico. Y Dani nos leyó ahora de eso, Levítico 16:22. El macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a una tierra solitaria. Y el hombre soltará el macho cabrío en el desierto. Es todas las iniquidades del pueblo sobre un cordero. Es todas las iniquidades de la historia de la humanidad sobre Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el sacrificio perfecto en sustitución por el pecado del ser humano. Y sin embargo, el pueblo creyó que al estar Cristo siendo crucificado en la cruz era la evidencia tangible de que Dios estaba en contra de Cristo. Era la evidencia visible a todos los que estaban viendo ese escarnio de que era el juicio divino sobre Dios y que era justo que muriera de esa manera. Pero vean el contraste en el versículo 5. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. A pesar de que nosotros consideramos que lo que estaba ocurriendo en la cruz era el juicio divino sobre Cristo, lo que en realidad estaba ocurriendo ahí era que el Salvador estaba dando su vida por nosotros. Pero vean lo que se nos describe 700 años antes: molido por nuestras iniquidades, herido por nuestras transgresiones, herido y molido por nosotros. No sé si ustedes han podido pensar, pero todo el cuerpo de Cristo fue despedazado en nuestro favor. Todo el cuerpo de Cristo. Su cabeza traspasado por una corona de espinas. La piel de sus hombros, brazos y piedras totalmente desgarrada por los brutales azotes a los que fue de la manera en la que fue oprimido. Su costado traspasado por una lanza, sus manos y pies clavadas en una cruz, su rostro escupido, abofeteado y lleno de moretes por los golpes que recibía una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Versículo 3 nos dice que los hombres escondían su rostro de Él. ¿Saben qué es lo que se describe cuando dice que los hombres escondían su rostro de Él? Es que fue completamente desfigurado al punto que cuando la gente lo veía no lo podía ni siquiera ver, porque verían en Él a una persona tan desfigurada que había perdido hasta esa humanidad que todos nosotros tenemos. No se podía discernir que fuera un ser humano de la clase de castigo que sufrió, y la gente escondía su rostro para no tener que ver ese espectáculo. No tenía ni siquiera aspecto de ser humano después del castigo que sufrió. Su cuerpo fue completamente mutilado por nosotros. Una agonía que eventualmente resultó en su muerte. Es una clara profecía sobre la resurrección de Cristo, dada 700 años antes de que Cristo la cumpliera. Y sin embargo, el resultado es nuestra paz, la reconciliación, la armonía entre la relación de Dios y nosotros, es la redención en la persona de Jesucristo.
Versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Ese todos nosotros nos descarriamos nos incluye a nosotros. Todos nosotros éramos y somos responsables por nuestro pecado. Le hemos dado la espalda a Dios de manera consistente desde nuestro nacimiento. Y sin embargo, el Padre hizo que cayera su ira sobre los hombros de Cristo. Y lo que Isaías nos está escribiendo aquí es que si por si ya fuera poco, ver a Cristo en la cruz, casi habiendo perdido el aspecto de un ser humano por el castigo que le aplicaron, adicionalmente, Dios hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Y esa expresión que cayera sobre él la iniquidad de nosotros, es como si nosotros entendiéramos que hay una persona como en un valle de la nieve y cae un derrumbe, una avalancha, una montaña de nieve que cae sobre esa persona y lo aplasta completamente. Pero no es solo una avalancha, son avalanchas de avalanchas, de avalanchas, una tras otra, como las olas del mar que caen y caen y caen de la transgresión de todos los seres humanos por los que Él pagó, puesta sobre sus hombros, y está siendo totalmente aplastado por la justicia divina que nos correspondía a nosotros experimentar. Este es un hombre desfigurado en la cruz, cargando sobre sus hombros la ira de todos los que Dios amó desde antes de la fundación del mundo, entre los cuales estamos nosotros. Cuando dice que Dios hizo que cayera la iniquidad, lo que está diciendo es que fue totalmente aplastado por nuestro pecado en términos espirituales. Fue en la cruz donde la ira de Dios fue satisfecha en favor de todos los que hemos creído. Dios lo afligió ciertamente, pero no por blasfemo. Lo afligió por nosotros. El sufrimiento de Cristo era necesario para nuestra redención. A ese punto, Él estuvo dispuesto a llegar por usted y por mí. ¿Alguna vez has dudado del amor de Dios hacia vos? Ve a Isaías 53. Ahí vas a tener el testimonio divino de cuánto Él nos ha amado. No solo con palabras, sino con hechos. No solo con hechos, sino con la vida de su unigénito. Él te ama y te ama verdaderamente. Pero hay una verdad que es todavía más gloriosa. Y es cómo termina todo esto. Y esa es la verdad que encontramos en las porciones 12, 13 al 15 y 13, 10 al 12. Y es que el sufrimiento de Cristo resultó en su glorificación. Las dos secciones anteriores hablan de padecimiento y muerte, sufrimientos y la razón de sus sufrimientos. Estas dos secciones nos van a hablar del resultado de la obra de Cristo. Versículo 13 dice, oigan esto, eso es capítulo 52, versículo 13. Oigan esto. Eso es un anuncio divino. Oigan, escuchen, estén atentos. Mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Lo primero que Dios mismo, este es el testimonio divino, este es Dios mismo hablándonos por medio del profeta Isaías y nos dice, este es mi siervo. Este es el Dios en la persona de Cristo que se ha sujetado a la voluntad del Padre y viene a cumplir exclusivamente la voluntad del Padre. Este es un siervo.
Dios hecho siervo en la persona de Jesucristo, y nos dice prosperará. 700 años antes, nuevamente, Dios nos está diciendo prosperará, y esa expresión de prosperará lo que quiere decir es que Él será exitoso en la obra que está por hacer. Y la manifestación del éxito de su obra será triple, será enaltecido, será levantado y en gran manera exaltado. Eso es una señal de triple reconocimiento de Dios. Y lo que se piensa es posiblemente que esto se refiera a su resurrección, su exaltación y su glorificación. Esto es lo que ocurrió con Cristo después de que Él se levantó de los muertos. 700 años antes, Dios está validando la obra de Jesucristo en la cruz. Y Dios le está concediendo la promesa de glorificarlo, porque sabe que su siervo Cristo sería exitoso en su obra. Y la ira de Dios por nuestros pecados sería aplacada de manera total, completa y absoluta como resultado de la obra de Jesucristo en la cruz. En el versículo 14, de la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Muchos se asombraron, era lo que les decía, vieron su aspecto y no podían resistir verlo. Es como esas cosas que uno a veces, es como grotesca la imagen, ¿verdad? Que uno prefiere no verlo. A ese punto llegó nuestro Salvador. Ciertamente, dice versículo 15, ciertamente Él asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca ante Él, porque no les habían contado, lo que no les habían contado lo verán, y lo que no habían oído entenderán. Cuando dice naciones, está hablando de un sentido de redención global. No es exclusivo para los judíos, no, es universal. Incluye a todas las naciones y dice que se asombrarán, y esa palabra asombro tiene hasta un sentido de temor. Es un asombro de decir, ¿qué? Este que matamos, ahora el rey, y nosotros lo matamos, y nosotros lo rechazamos y lo ignoramos y le causamos aflicción y le causamos sufrimiento. Ahora el rey, ¿delante de quién estamos? Lo tuvimos por afligido de Dios y ahora lo vemos gobernando a la diestra del Padre. Esta es la expresión de alguien que ha crucificado al Mesías y ahora ve al Mesías reinando. El daño que le impuse y ahora yo estoy sujeto a su justicia. Este es el asombro de todos los reyes. Ahora, cuando los reyes hablan, el pueblo calla, porque los reyes tienen la autoridad para que en sus reinados ellos sean los que digan la última palabra. Ahora, los reyes del mundo, todos callados, en asombro, porque el que crucificaron está reinando. E implícitamente, para que el crucificado esté reinando, está su resurrección. Por eso es que gobierna, porque ha resucitado y ha roto las consecuencias del pecado y ha despedazado la muerte, y Satanás ha sido derrotado. No habrá un solo rey que pueda decir ni a cuando Jesucristo esté reinando y venga en su gloria y todos lo vean viniendo en representación de Dios con toda autoridad por su iglesia y ejecutar juicio contra todos los que le han rechazado. Vean en el capítulo 53 lo que dice en versículos 10 y 12. Es otra forma de expresar su glorificación.
Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Ese es el plan determinado de Dios de salvar por medio de Cristo. Quiso el Señor quebrantarlo y someterlo a padecimiento. ¿Por qué? Porque Él era la ofrenda de expiación, su cuerpo ofrecido como un pago, su sangre ofrecida como un pago por nuestra liberación. Pero dice, verá su descendencia. No su descendencia biológica, porque Cristo no tuvo hijos, su descendencia espiritual, todos los que hemos nacido mediante la fe. Nosotros somos esa descendencia. Versículo 11, debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Dios considera la angustia, pero vean lo que dice, del alma de Cristo, al sujetarse al juicio divino por usted y por mí. Y Dios queda satisfecho. Y por su conocimiento, Cristo, el justo, mi siervo, justificará a muchos. Vean la palabra que está expresando, es en términos legales, es justificar por su sacrificio. Esto es lo que está diciendo, es que la justicia de Cristo nos es imputada a nuestro favor. De tal manera que todos los que están en Cristo, cuando Cristo, Dios nos ve como justos, por lo que Cristo hizo en nuestro favor. Usted nunca más va a volver a ser injusto delante del Señor. Si su conversión es genuina, en ese momento usted fue justificado. Y a partir de ahí, cada vez que Dios nos ve, Él ve a Cristo en nosotros. Él ve su justicia en nosotros. Ya no nos ve como pecadores. Ahora nos ve como justos. Por eso es que Pablo en Romanos también dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Nosotros hemos sido justificados de tal manera que nunca experimentemos la ira de Dios nosotros mismos, porque Cristo la experimentó en nuestro lugar. Esto es lo que se conoce como una doble imputación. Nuestra injusticia en los hombros de Cristo y la justicia de Cristo en nuestros hombros. Glorioso evangelio de Jesucristo. Versículo 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevó el pecado de muchos e intercedió por nosotros. Este es el resultado de todo lo que hizo Cristo. Puesto que Cristo llevó todo esto a cabo, la obra de mediación entre Dios y nosotros, que era necesario que Él fuera Dios para que intercediera de parte de Dios, y era necesario que Él fuera humano para que intercediera en función de los seres humanos, su perfecta mediación en nuestro favor ha producido que Dios le dé parte con los grandes. Eso es una manera de decir, Dios lo ha puesto en el lugar más alto de todos. Esa es la glorificación del Hijo. De tal manera que Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Lo que nosotros producimos y lo que Satanás tomó para mal, Dios lo ha transformado para nuestra bendición. Y la muerte de Cristo, paradójicamente, es justamente el lugar donde se consuma su victoria. ¿Quién lo hubiera pensado? Lo que el mundo entendía como el juicio divino,
era justamente el lugar de la victoria divina por usted y por mí. Y por eso siempre deberíamos de estar eternamente agradecidos. No hay circunstancia presente que nosotros podamos estar enfrentando, por más difícil que sea, que comprometa lo que Cristo ha alcanzado en nuestro favor. Por eso es que en cualquier circunstancia de nuestra vida, por más difícil que sea, necesitamos cantar y agradecerle al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros, porque los resultados de su obra en la cruz en nuestro favor son irreversibles. Los beneficios espirituales que hemos recibido por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, nunca los perderemos. No porque tenemos la capacidad de sostenerlos, sino porque descansan en las manos del Todopoderoso, que ha prometido darnos y sostenernos en sus manos hasta el día que Él regrese por nosotros. Hay algo que es maravilloso en este pasaje, y es igual de maravilloso en nuestras vidas. Y es que en la vida de Cristo, la última palabra es gloria. Y no importa dónde estemos hoy, si estamos en Cristo, la última palabra en nuestras vidas será igualmente gloria. Y eso solo por su gracia. La victoria del Cordero es algo que su iglesia tiene que celebrar. La victoria del Cordero es algo que su iglesia tiene que considerar con sumo gozo. La victoria del Cordero es algo que su iglesia debe de cantar, porque no fue una victoria cualquiera. Fue la victoria del Cordero por nuestras almas, por la eternidad, para su gloria. Es la victoria del Padre, la victoria del Hijo y la victoria del Espíritu Santo. La victoria de nuestro Dios Trino. Y necesitamos celebrarla, porque no es Satanás el que gobierna, es Jesucristo resucitado, ascendido y glorificado, el que gobierna y el que tiene la última palabra sobre nuestras vidas. Así que nunca dudemos de la seguridad de salvación, porque justamente para eso murió Cristo, para que tengamos seguridad de vida eterna en su presencia. Y esa seguridad de vida eterna en su presencia debe dominar todas las áreas de nuestra vida presente. Si crees que Dios es digno de alabanza por sus sufrimientos, por la razón de sus sufrimientos y por su exaltación y glorificación, yo los animo a que cantemos la siguiente canción a una sola voz y demos la gloria a Dios que Él merece, hoy con nuestros cantos y el resto de nuestras vidas con nuestra vida.